Lo que estáis viendo es Notre Dame, la catedral de París, ardiendo. Tranquilos, tranquilas, no ha pasado nada. Esto fue el 15 de abril de 2019. Un accidente, un fallo, llámalo como quieras, en una rehabilitación de este edificio, edificio singular y además todo un mito de la humanidad, pues hizo que casi prácticamente estuviera al borde de la extinción. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de edificios? Son edificios muy complejos. Borja Gabilondo, ¿cómo estás? Martín. Una catedral es un edificio muy complejo, ¿no? Sí, pues hasta la era moderna eran las estructuras más complejas que se podían construir. Entonces, claro, tanto para construir y ahora para rehabilitar, pues es de lo más complicado que podemos tener ahora mismo. Estamos hablando de un edificio con muchos elementos arquitectónicos. Muchos materiales diferentes que se comportan de manera diferente, muchos sistemas estructurales que hay que analizarlos en su totalidad. O sea, es un trabajo arduo. Reconstruir un edificio de estas características es una obra faraónica prácticamente, ¿no? Sí, porque claro, en el caso además de Notre Dame, que ardió la cubierta, también luego hay que analizar el resto de elementos. No hay que olvidarse que tienen ya varios siglos, entonces claro, tú para poder rehabilitar la cubierta también tienes que analizar el edificio desde sus cimientos. Pero fijaos lo que ocurrió, una cosa muy curiosa, una anécdota, y es que meses antes una empresa de videojuegos estuvo escaneando este edificio para introducirlo en uno de sus videojuegos en su catálogo. Ese escaneo en 3D hizo que la reconstrucción sea mucho más rápida. Sí, porque por lo menos tenemos información clara de cómo era la estructura. Era una estructura de madera compleja, de grandes dimensiones, entonces, bueno, por lo menos quedó toda almacenada. Y ahora lo que estáis viendo es la entrada al Banco Mundial de Semillas. Es una instalación en la que la mayoría de los países del mundo están donando semillas de productos, de huerta, de plantas, para si hay una hecatombe nuclear o mundial, que no ocurra, ojalá no, podamos los que queden sanos y salvos, entre comillas, volver a poder reproducir todas esas faunas de plantas y de producto hortofrutícola. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo parecido, porque imaginaos, ahora que volvemos a Notre Dame, o a los monumentos tan importantes que tenemos en nuestra civilización, que podamos escanear todos y guardar un gemelo de ese edificio en un banco digital, un banco que aglutinara toda la información 3D de cada edificio. Bueno, pues eso ya existe, se llama OndareBox y uno de sus creadores está hoy con nosotros aquí, en rehabilitaconexito.com. Martín Ossa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Martín Ossa es director de BIM Scanner, es una de las empresas que ha creado este banco de gemelos digitales llamado OndareBox, ¿no? Lo hemos explicado más o menos bien. Sí, es eso. Básicamente es una plataforma online donde pues diferentes instituciones o profesionales del sector del patrimonio puedan subir ese patrimonio que tienen, ya sea desde edificios, monumentos, hasta pequeñas piezas, para tenerlo al alcance de manera digital. Oye, ¿cómo surge esta idea? Es decir, claro, creo que Notre Dame tuvo algo que ver también, ¿no? Sí, Notre Dame fue una de esas cosas que nos hizo pensar, joder, la verdad es que hay que apostar por el tema de la digitalización en el sector del patrimonio arquitectónico y bueno, yo en nuestra empresa pues siempre hemos trabajado digitalizando pues para profesionales que tienen que trabajar en diferentes proyectos de rehabilitación y lo usan en su día a día, pero sí que nos dimos cuenta que muchas veces había diferentes promotores, instituciones a los cuales les digitalizábamos un edificio, le hacíamos un escaneo 3D, pero luego no sabían cómo utilizarlo en su día a día, cómo realmente sacarle provecho. Y nos daba pena porque vemos que hay soluciones en el mercado para que sea accesible prácticamente a todo el mundo. Soluciones fáciles de manejar, accesibles, baratas. Entonces, pues estuvimos pensando en cómo acercar eso realmente al sector aquí en Guipúzcoa, en Euskadi, al sector del patrimonio cultural. La verdad es que es una herramienta muy interesante. En este caso, lo que decíamos, con Notre Dame, al haber escaneado, ha favorecido que sea más rápida la reconstrucción. Entiendo. ¿Por qué? Porque
en un caso de destrozo de patrimonio, como en este caso de Notre Dame, luego a la hora de reconstruir es importante reconstruir piezas originales tal y como estaban originalmente. Y la documentación, lamentablemente la documentación que se tiene en el 90% de los casos es documentación original, en papel, planos. En 2 dimensiones. En 2 dimensiones. Y si tú tienes que reconstruir una gárgola, un ornamento, una estructura de madera, eso no es bidimensional, eso es tridimensional. Y si quieres hacerlo bien, quieres hacer con garantías una rehabilitación, realmente necesitas tener información tridimensional. Y precisamente la tecnología del escaneo 3D está para eso. Ahora llegaremos hasta qué punto llega esa tecnología, pero ¿esto del escaneo 3D es nuevo? No es nuevo. Hay otros sectores donde se lleva utilizando muchos años, como el sector de la industria en general, de la automovilística, de la obra civil, pero sí que es verdad que en la arquitectura, en el sector del patrimonio, poco a poco se empieza a incorporar mayor grado y ya hay profesionales pequeños que piden un servicio de escaneo 3D para una pieza y así ya lo tienen, digamos, un archivo más en todo su inventario de información, ya tienen pues escaneos 3D. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en pues, colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Oye, cuando hablamos de escanear un edificio, yo o la gente normal entendemos que es una cosa muy compleja. Son edificios muy grandes, son inmuebles enormes, ¿no? Imagínate Notre Dame en este caso o la Catedral de Burgos, por ejemplo, ¿por qué no? Claro, ¿cómo se hace? ¿Lleva mucho tiempo? ¿O? Aquí, por ejemplo, en el territorio de Guipúzcoa tenemos todo el territorio, incluso rural, urbano, todo escaneado desde el cielo. Entonces, existen diferentes tecnologías para escanear desde objetos muy grandes hasta pequeños objetos. Es cuestión de utilizar la tecnología adecuada para la dimensión o la escala en la que nos estamos manejando. La catedral, pues existe una tecnología del láser infrarrojo, ¿vale? Que puedes incluso ir recorriendo la catedral o la montas en un trípode, ¿vale? En función un poco de la precisión y de la resolución que buscamos. Y es un láser infrarrojo que va haciendo un barrido y obtenemos al final pues millones y millones de puntos con muy buena precisión, que nos da una nube de puntos general de toda la catedral, que luego eso lo podremos manejar, seccionar o dejar ahí inventariado para cuando sea necesario utilizarlo en caso de que ocurriera algo. Es que lo curioso es que la arquitectura haya llegado tan tarde. Porque tú, por ejemplo, en otros aspectos artísticos como cuadros y tal, ya llevan clasificándose, fotografiándose, analizándose, archivando toda esa información desde hace décadas. Y es como que la arquitectura, bueno... No es lo mismo fotografiar un cuadro... Sí, pero es curioso que nos estemos dando cuenta ahora de la importancia que tiene, ¿no? el almacenar toda esa información. Cuando en otros aspectos artísticos sí que se ha hecho. Sí, al final es un paso más dentro de la digitalización. La digitalización 2D lleva mucho tiempo haciéndose con fotografías de alta definición para escanear cuadros, como tú dices, y la digitalización 3D ya lleva años. Y es verdad que en el sector de la construcción, de la rehabilitación, pues poco a poco ha ido entrando y ahora ya está, completamente... ¿Y qué se puede escanear? ¿De dónde hasta dónde? O sea, de lo más pequeño a lo más grande. Bueno, me has dicho ya todo, realmente. Pues si se escanea desde el cielo... Sí, vamos. Desde las tecnologías más convencionales son desde escanear pequeños utensilios, ¿vale? Con diferentes técnicas, utilizando láser infrarrojos o utilizando fotografía, que también es una técnica que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, hasta utilizando la técnica del LIDAR, que es esta del láser infrarrojo, que pues hay escáneres ahora en el mercado, vamos a un precio muy competitivo, que pueden llegar a escanear desde 100 metros, suele ser lo más habitual, hasta algunos de 3.000 metros. Son los que se utilizan, por ejemplo, más en sector de minería, para escanear canteras y objetos convencionales. Y luego hay otro tipo de tecnología que ya es embarcar láseres dentro de aviones o dentro de drones, que utilizando pues un sistema creo que se llama sistema de movimiento inercial o seguimiento inercial, que al final lo que hace es registrar la trayectoria y los movimientos que hace ese avión, de modo que lo que va escaneando en cada instante luego lo puede acoplar al movimiento del avión, con lo cual
la nube de puntos resultante está correctamente georreferenciada y bien colocada cada cosa en su punto. Y de eso, pues ya te digo que los servicios públicos tenemos una base de datos que no conocemos a nuestro alcance y que podemos descargar cuando queramos, muy extensa y que hacen vuelos regularmente cada X tiempo. O sea, si eso es a nivel civil, imagínate lo que harán el ejército con escáneres 3D. Que ya hacen todos estos imágenes de robots que veis, que son unos robots con forma como de perro, de caballo. Esos llevan un escáner en la cabeza que van escaneando en tiempo real y luego unido a un procesamiento de datos, un software muy avanzado, que eso sí que ha pegado vamos, con lo de la inteligencia artificial, sí que ha crecido un montón en los últimos años. Hay un software detrás que va analizando esa nube de puntos, ese escaneo que hace en tiempo real para saber lo que es vegetación, lo que es una pantalla, lo que es un muro, lo que son personas, y si esas personas son de un color o de otro. Sí. Joder con el perrito. Claro, uno de los sectores yo creo que se ha beneficiado mucho de esto, primero es el patrimonio histórico, eso hablamos enseguida, pero también la rehabilitación en general, ¿no? Porque cuando hay que rehabilitar un edificio, algo que entiendo yo que será y eso me lo puede corroborar Borja, enfarragoso será la medición. Hay que medir para luego poner ahí pues lo que se tenga que poner, ¿no? O cambiar. Sí. Eso es lo que más hacemos dentro de BIM Scanner, que al final es dar un servicio de escaneado 3D para profesionales, arquitectos, ingenierías, que tienen que abordar un edificio antiguo, desde un edificio consistorial, un ayuntamiento, a caseríos antiguos de una familia que quiere rehabilitar, y que eso, hacerlo sin información de calidad, puede ser un verdadero quebradero de cabeza, que hay sorpresas por todas partes, que cuando quieres pasar una instalación no entra, porque aquí la viga está desplazada 20 centímetros con respecto a la viga de al lado. Hay muchas irregularidades que para eso es necesario conocer bien el edificio. Entonces, cuando haces un escaneo 3D, tienes una fotografía tridimensional que luego nosotros pues lo seccionamos para hacer secciones, alzados de la fachada o de plantas, pero luego también podemos trabajar en 3D en caso de que, por ejemplo, ahora en el sector de la construcción se lleva mucho la metodología BIM, que es hacer una imagen tridimensional de tu edificio a la cual le vas incorporando información valiosa de cara a abordar un proyecto controlando bien todo el proyecto. Entonces, precisamente si tenemos una nube de puntos tridimensional es un buen punto de partida para ello. Cuando hablamos de esa nube de puntos hablamos de que tienes esas medidas exactas, porque es una cosa que también yo creo que la gente tiene que entender, es decir, escanearlo no solo tienes una imagen medible exacta. Eso es. ¿Qué precisión tiene? Hay desde escaneos que se utilizan más en industria, por ejemplo, para escanear un molde que se va a utilizar para hacer miles y miles de puertas de un coche. Entonces, que ahí ya son más precisos. Claro, sí, ahí ya vamos a la micra, ¿vale? a la milésima parte del milímetro. Sin embargo, en construcción, rehabilitación, con ir al milímetro, ir por menos de 1 centímetro, vamos ya sobrados. Entonces, la tecnología de escaneo LIDAR, ¿vale? Que vamos con un aparato moviéndolo de estancia en estancia, al final obtenemos una nube de puntos, que está en torno a eso, una precisión de por debajo del centímetro, que tenemos eso, una imagen tridimensional con millones y millones de puntos de nuestro edificio, y luego, si queremos ir un peldaño más adelante, pues por ejemplo para tener realmente una imagen realista de un escudo heráldico que hay en la entrada, ahí podríamos reconstruir ese número de puntos en forma de malla, que es reconstruir con pequeñas superficies todos los puntos, ¿vale? De modo que al final tenemos una superficie grande como una especie de millones de polígonos de ese escudo. Entonces ahí lo interesante es que podemos añadirle información de la fotografía, de la imagen, de la textura. Entonces es una manera más realista de representar un objeto que luego, pues cuando una persona, en vez de tener que moverse al lugar en concreto, lo puedes tener delante de tu ordenador y realmente tienes ese objeto a escala. Puedes medir, puedes calcular volúmenes, puedes calcular diferentes trabajos que vais a hacer sobre ello. ¿Tenéis prueba de cuánto puede acortar una rehabilitación, una herramienta de este tipo? Cada obra es diferente, o sea, no te podría dar un número. Es complicado, ¿no? Pero vamos, que te ahorras sustos, y que los sustos, un pequeño susto te puede paralizar una obra. Por ejemplo, lo utilizamos mucho en obras de rehabilitación de fachadas para cuando se colocan fachadas ventiladas. Todos los pequeños desplomes, que al final no hay ni un edificio que esté recto. Pequeños desplomes. Entonces, todos los desplomes, desniveles entre ventanas, entonces así. Mira, hoy justo me ha escrito un cliente que le habíamos enviado unos alzados de una fachada que habíamos rehabilitado en Santander, y me ha dicho: oye, creo que te has colado en estas ventanas porque están todas las ventanas rectas y hay una hilera que está 15 centímetros desplazado para arriba.
Yo he dicho, pero esto no puede ser. O sea, lo habríamos visto si realmente... No, estaban así toda la hilera de ventanas, una sola hilera, desplazados hacia arriba 15 centímetros. Si eso no lo llegan a ver, si se llega a hacer un levantamiento tradicional, que al final va uno, mide la ventana, mide más o menos qué separación hay, te hace un alzado, pues todas las ventanas alineadas y todo perfecto. Se habrían tenido que paralizar la obra para ir cortando todos los paneles de fachada ventilada una a una para que cuadre bien, y luego además las líneas de paneles de fachada ventilada no habría quedado bien, habría quedado, digamos, bastante feo. Entonces es mejor prever eso y pues articular otro tipo de despiece, otro tipo de retícula de paneles. Claro, un edificio igual es fácil, una catedral, escanearla es complicado, ¿o es lo mismo que un edificio? Es más complicado porque tienes que... también depende para qué. Entonces en esta catedral yo creo que van a querer reconstruirlo todo tal y como estaba, y sobre todo a raíz de ese incendio que se hizo en la cubierta se perdió prácticamente toda la estructura de madera original. Entonces eso significa que tienes que ir escaneando todas las cerchas de madera, porque cada cercha es diferente. Entonces tienes que ir colocando el escáner delante, detrás, entre huecos de toda la cubierta. Entonces sí, hay trabajos que son más complicados que otros. ¿Es complicado manejar un escáner de este tipo? Porque cuando habla uno de un escáner, yo me acuerdo del escáner de ese tipo de fotocopia que tenemos en casa, pero claro, esto es un aparato, ¿no? Es un aparato, es fácil de manejar. Es pequeño, además. Sí, hay desde pequeños que pesan menos de 1 kilo hasta otros que son más potentes, que ya pesan varios kilos, hasta 10 kilos más o menos. Y son fáciles de manejar, los proveedores de material ya te lo ponen para que puedas ponerte a trabajar rápidamente y consultar la información. Lo que luego sí que es más complicado es manejar ese archivo que te sale de ahí, esas nubes de puntos, asegurarte de que la calidad de la nube de puntos final es adecuada, darle también un tamaño y una precisión adecuada para el cliente, porque si no te sale ahí un archivo que pesa una barbaridad, pesa gigas y gigas. Entonces hay que tener un poco de conocimiento luego para darle realmente un uso, y ya si quieres darle, digamos, un poco más de avance y empezar a clasificar nubes de puntos, para lo que os he comentado antes, de reconocer vegetación, reconocer edificios, reconocer coches, pues ahí ya entramos en el mundo de la programación, del software y ese tipo de cuestiones que son más complicadas. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. ¿Hay alguna aplicación que con el móvil puedas escanear? Porque claro... sí, algún modelo de iPhone tenía, pero a pequeña escala, ¿no? Para interiores y para... Hay un modelo de iPhone o de iPad, yo he visto el iPad, no sé si iPhone también lo habrá traído, que incorpora un pequeño sensor LiDAR, que tú vas así en tiempo real escaneando, vas moviéndote alrededor de tu salón, por ejemplo, porque quieres medir la distancia que hay entre la pared y alguna viga o el sofá, o quieres tener registrado algo. Y con ese pequeño sensor LiDAR, en el instante, puedes ir escaneando con poca precisión, pero si no te importa estar en torno a los 2-3 centímetros, pues... Eso en tu casa, una precisión casi exacta, ¿no? O, por ejemplo, una aplicación que nosotros leímos bastante interesante es escanear salas de calderas. Salas de calderas que si tú vas manualmente con 1 metro y un distanciómetro, pues te puedes volver loco porque cada tubería va por donde va. Y esto en un momento lo escaneas, claro. Tienes una ubicación así aproximada donde está la caldera, donde está el depósito, donde están las tuberías de tal y cual. Y eso, por ejemplo, con este dispositivo de Apple se puede hacer. Pero si no, también existe otra tecnología que se hace también con móviles, que es la de la fotogrametría, que se trata de ir sacando diferentes fotografías, cambiando el ángulo, cambiando la posición. Entonces luego hay un procesamiento de esa información, un software que va reconociendo píxeles. Dice, vale, esta esquina de aquí es la que vemos desde aquí y es la misma que vemos desde aquí. Entonces va haciendo una reconstrucción y puede ir, reconstruyendo, generando una nube de puntos a través de todo ese par píxel-píxel. Entonces, aquí no tenemos una nube de puntos escalada, pero basta que tú vayas, tomas una medición, dices, vale, de aquí a aquí hay tanto, y coges toda la nube de puntos, es ahí, clac.
y le das el tamaño adecuado. Y es una manera muy barata de hacer escaneos de pequeña escala, de pequeños objetos, pero da un resultado bastante satisfactorio. ¿Estás hablando de esas cámaras 360 o no tiene nada que ver? No, es con tu propio móvil, podrías ir ahora, ir sacando fotos en torno al micrófono, a una taza o a un objeto de mediano tamaño que tengas delante, y vas reconstruyendo con diferentes softwares que hoy en día hay en las diferentes stores de móviles, te lo descargas y él va procesando los datos y en tiempo real te va generando una nube de puntos. O sea, yo entiendo que al final aquí la clave sobre todo es elegir bien dónde colocar el escáner, claro, para evitar sombras de unos objetos a otros. Por ejemplo, en Notre Dame, claro, si yo quiero hacer toda la estructura de la cubierta, claro, me tengo que ir posicionando bien para que parte de la estructura no me oculte lo que tengo detrás. Entonces es ir, ¿no?, colocándose en los sitios correctos para poder tener la mayor cantidad de información. Que no llegas ahí con la máquina, pones en medio y ya la das. Eso es, claro, si hay objetos que te van a dar sombra, claro, tendrás que ir, ¿no?, entiendo, posicionando hasta tener todo. Eso es, lo típico suele ser pues escanear primero las fachadas y el envolvente, y luego te tienes que ir metiendo dentro en cada estancia, en cada ángulo importante que tú quieras tener, pues eso, las cerchas. No basta con tener solamente una cara de la cercha, tienes que colocar detrás. Claro. O incluso nosotros en industria nos hemos metido en silos, nos hemos metido en depósitos, entonces ahí no basta con tener una cara del depósito, tienes que tener el interior también. Claro. Entonces, sí, tienes que ir colocándolo en diferentes puntos para ir completando eso, las diferentes, como si fueran las piezas de un puzzle. Claro. Y toda esa información que has dicho que son gigas y gigas, luego, ¿dónde se puede almacenar? Lo digo porque necesitaríamos un ordenador muy, muy, muy potente, o con un ordenador ahora medio del mercado también se puede manejar todo esto. Depende del proyecto. Claro. Para procesar los datos sí que hace falta un ordenador potente, un ordenador que tenga buena cantidad de memoria RAM, porque al final son archivos muy pesados que vas a manejar en tiempo real, y luego sobre todo hace falta tarjetas gráficas potentes para realmente poder visualizar y poder trabajar en la pantalla con toda esa información. Pero te quiero decir que en un PC medianamente potente del mercado podemos tener, ¿no? Sí, o sea, bueno, por debajo de 1.000 euros ya tenemos una herramienta potente para manejar. Para no asustar a la gente que diga, oye, esto lo podía montar yo en la oficina. Sí que fue problemático el tema de las tarjetas de gráficas hace años atrás, que sabéis que hubo una escasez de microchips y se encarecieron una barbaridad. Ahora ya hemos vuelto a la normalidad y realmente es completamente asequible. Y luego están lo que queríamos buscar con Ondarebox, que era un poco los servicios online, servicios que ya existen en el mercado que te permiten cargarte la información. Hay servidores en Estados Unidos, en Europa, en diferentes sitios, a los cuales tú te conectas, contratas un espacio y puedes, sin tener nada en tu ordenador, con un ordenador muy sencillito, puedes visualizarlo, puedes compartirlo, puedes trabajar sobre ello. Bueno, pero con una red de internet un poco decente. Eso decir, sí. Que tenga 1 giga o no, porque la red, ancho de banda. Ahora mismo el ancho de banda, a menos que vivas en un ámbito rural, son grandes y ya ese no es el problema. De hecho, los ordenadores del futuro no van a tener casi ni disco duro, porque va a ser más rápido acceder por internet a servidores ajenos que a tu propio disco duro, con lo cual eso va a dejar de ser un problema. El problema hace poco estaban las tarjetas gráficas, en cómo visualizar toda esta información, pero ahora ya es que ni eso. Ahora vamos a poder, digamos, visualizar a partir de servidores ajenos que están funcionando remotamente y simplemente con una conexión a internet. Es muy fácil. Es decir, nosotros nos podemos dar de alta en Ondarebox y podemos manejar todo eso tranquilamente, ¿no? Eso es. Porque eso se comparte, es decir, toda esa información puede ser compartida. Es lo interesante de estas tecnologías, que como ya está subido a internet, ¿vale?, con protocolos de seguridad están cifrados de manera muy segura, tú lo subes, te da acceso a visualizarlo y luego tú con un simple enlace se lo puedes pasar a las empresas, por ejemplo, que se quieren presentar a una licitación de una limpieza de una fachada de un edificio del ayuntamiento tal, pues en vez de pasarle un PDF y presupuéstamelo, le envías un enlace a este escaneo que hemos hecho del edificio y ahí puedes ver exactamente el estado en el que está, el tamaño que tiene, la imagen que tiene. Son una manera de visualizar algo realista que lo puedes ver muy bien y que está, como ya está online, es muy fácil de manejar y de compartir. Es decir, yo lo que veo en Ondarebox es que son más cosas. Por un lado es un banco donde tú guardas un gemelo digital de tu edificio. Puede ser la Catedral de Burgos, la de Notre Dame, el Ayuntamiento de Madrid, el de Donosti, el que sea. Y ahí está guardada toda la información de ese edificio, ¿no? Información visual.
No, visual y con incluso todas las medidas. En un momento dado, si hay que hacer una obra en ese edificio, puedes tirar de eso es, tú claro, puedes gemelo digital. Eso es. Del mismo modo que una empresa hace una copia de seguridad de sus documentos, de su documentación, de su tal, tú puedes hacer una copia de seguridad de esa información, y lo bueno es que estos servicios que ya hay en Internet, en Ondara-iVox, tú mismo puedes visualizar en tiempo real sin tener que tener un software especializado para visualizar nubes de puntos. Ya tenemos un servicio que te lo permite. Entonces, lo tienes almacenado y lo puedes visualizar cuando quieras. Eso es, con lo cual está protegido. Es como una caja de seguridad de un banco. Puedes ir allí y verlo. En este caso no hace falta moverse. Lo mueves desde tu ordenador, entras con tus claves y entras a tus edificios. Ahora vamos al archivo y nos descargamos el archivo digital y nos descargamos los planos en 2D, y pues dentro de unos años posiblemente pues esté todo en 3D. Será una información pues mucho más completa de la que hay actualmente. Que obviamente un ayuntamiento grande, un Donosti, un Bilbao, ese tipo de instituciones pueden invertir en su propia red interna, en su propia infraestructura. Pero una de las cosas que vimos en el proyecto de Ondara-iVox, cuando estuvimos realizándolo, hicimos un estudio de cuánto patrimonio había en Euskadi, cómo de diversificado estaba, y hay mucho patrimonio que no está en las grandes ciudades, sino que está en el entorno rural, desde patrimonio arqueológico, pequeñas ermitas, antiguas iglesias. Entonces, eso un ayuntamiento pequeño no tiene la infraestructura, no tiene los medios para archivarlo y para proveer a la ciudadanía de un acceso fácil. Entonces, precisamente nosotros queríamos ser un poco esa herramienta de ayuda, pues para que pueda utilizar de esta tecnología que ya existe. Claro, y de esa forma guardar y proteger ese patrimonio. Sí, que si quiere lo puede guardar en su propio disco duro, pero vamos, se sabe que es mejor guardarlo en empresas especializadas que se dedican a ese tipo de cuestiones. ¿Cuesta mucho escanear imagínate, un puente o una ermita y luego tenerla guardada en Ondara-iVox? O tu casa, vamos, porque en un momento dado tengo una borda y quiero escanearla. Mejor pregúntate cuánto te costaría ese trabajo hacerlo a ciegas. Ya. Y si no realmente si no realizas un escaneo 3D, es que cuesta mucho más abordar con garantías un proyecto. Las tecnologías se han democratizado mucho, han bajado mucho de precio en el último tiempo, los servicios para almacenar y visualizar también, con lo cual realmente es bastante más abordable de lo que la gente se piensa. Porque el sector de la construcción, cuando me digo el sector de la construcción me refiero a todo tipo de lo que engloba la construcción, está utilizando ya la tecnología 3D. Es decir, imagínate, yo tengo un caserío, lo escaneo porque es una forma de guardar toda la información de mi caserío, pero también es una información valiosa por si quiero dentro de ese caserío hacer obras. Por ejemplo, quiero cambiar las ventanas de ese caserío. No me hace falta que vengan a medir las ventanas. Si yo le paso a esa empresa el mapa de puntos, la nube de puntos, automáticamente ellos ya saben las medidas y van a venir casi exactas. Eso es un poco el concepto de tener tu realidad, tu objeto físico, tenerlo online y poder compartirlo de manera fácil para que la gente no se tenga que desplazar y que tengan toda la información disponible. Claro, pero el sector, ¿hay muchas empresas que manejan eso o todavía queda...? Se conoce. Se ha avanzado. Se ha avanzado y poco a poco empiezan ya pues a mojarse y vengan, este proyecto que es un poco más complicado, vamos a probar el escaneo 3D, cómo funciona, la nube de puntos, a ver lo que nos da. Y sí que vemos que prácticamente todo el mundo lo conoce y cada vez nos lo piden más. Y sobre todo hay veces que incluso te lo exigen. Cuando se trata de una administración pública, de un edificio de cierta importancia, pero ya lo incorporan directamente en el pliego de condiciones, hacer un escaneo de estado actual, porque antes de acometer las ventanas queremos asegurarnos con lo que miden los huecos y en caso de que se rompa algo, que eso también suele ser habitual, durante el proceso de construcción se puede caer un andamio, se puede caer algo y que se haya cargado la viga maestra de este caserío que es del siglo XVI y realmente es un fastidio. Pues si lo tienes escaneado luego lo puedes replicar, lo puedes enviar esa forma 3D que tienes a un fabricante especializado que por medio de robots, por ejemplo, te puede sacar una copia de la viga tal y como era, o te puede sacar unas piezas de encaje que se encajan al milímetro con la estructura original. Entonces, por si acaso, en ese tipo de obras sí que nos piden. Oye, ¿y la inteligencia artificial está introduciéndose también aquí en esto del escaneo 3D? ¿O? Sí. ¿Pero qué aporta la inteligencia artificial, la inteligencia a un escaneo? La inteligencia artificial,
digamos que te aporta un procesamiento de esa información, porque al final lo que estamos haciendo es digitalizar un objeto físico, y entonces tenemos ese objeto por medio de datos y datos y datos y datos y datos. Entonces la inteligencia artificial, los softwares basados en Deep Learning, Machine Learning, que al final le das a un dispositivo la capacidad de aprender. Entonces él se maneja muy bien con esa base de datos tremenda. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, mira, ¿ves esta nube de puntos? ¿Ves este caserío? Pues esto de aquí es un árbol, esto de aquí es una fachada, esto de aquí es una cubierta, esto de aquí es un pozo, o lo que sea. Pues ahora haz lo mismo, pero con todas estas nubes de puntos. Y él poco a poco va aprendiendo y cada vez lo hace mejor. Entonces, es lo mismo que se hace con tratamiento de imagen, que ya hay softwares que en un vídeo saben lo que es una persona, saben lo que es un coche. Pues ahora lo mismo, pero con nubes de puntos. Y, por ejemplo, Tesla, lo que hace con sus coches autómatas, precisamente es eso, es escanear el entorno y ir clasificándolo, ir reconociéndolo. Entonces eso la inteligencia... ¿Te montarías tú en un Tesla? Tú que eres un tío muy tecnológico. yo no, yo voy a ser el último que se monte en Tesla por si acaso, pero realmente, y de hecho su valor de negocio de Tesla no es tanto el coche, sino toda la base de datos. Tiene escaneado, vamos, el 90% de Estados Unidos. Y eso los coches del futuro, las otras compañías que se quieran incorporar al coche automático, van a pagar por esa base de datos. Y esa base de datos así bruta no sirve de nada, es solamente forma. Sin embargo, tiene inteligencia artificial que va reconociendo, vale, esto es un coche, esto es una persona, esto es un arcén, esto es un carril. No sé, igual tenéis algún comentario vosotros que queréis hacernos. Tenemos ahora estrenamos un canal de WhatsApp. El teléfono es el 616-606-702. 616-606-702. Cualquier comentario que necesites, cualquier duda que tengas sobre todo esto, porque Martín es un experto en 3D, y si tienes cualquier duda que quieras hacer, nos lo dices, se la remitimos a él y ya en otro podcast te lo comentamos, pero bueno, puedes hacerlo a través del WhatsApp, que es otro canal que abrimos aquí en rehabilitaconexito.com. Hablamos de proyectos. Yo sé que cuando empezasteis con Ondare Box, hablasteis con el Ayuntamiento de Guipúzcoa, con el Ayuntamiento de Irún. ¿Y qué os pidieron? ¿Qué acogida tuvo? ¿Cómo, cuando lo presentasteis a las instituciones? Yo entiendo que fliparían un poco, ¿no?, con la idea. Bueno, dentro de Ondarebox hicimos varios proyectos piloto, ¿vale?, para poner en práctica esta plataforma y ver cómo funcionaba el hecho de subir estos archivos y visualizarlos. Entonces queríamos tener, pues, desde cosas más pequeñas hasta un edificio un poquito más grande, de mayor valor. Entonces contactamos con el Ayuntamiento de Irún y sí que se alineaba con ciertas estrategias de digitalización que ellos ya tenían internamente, ¿vale? Desde digitalizar todo su parque urbanístico, ¿vale?, que todo lo que es el sistema GIS interno, pues querían ir enriqueciéndolo. Entonces pensamos que sería interesante escanear el ayuntamiento de Irún, en la casa consistorial, sobre todo las salas nobles, para tener ese archivo, ¿vale?, como inventario, para hacer una rehabilitación de las carpinterías que se iba a hacer con cierta precaución, ¿vale?, ya por si acaso escaneando esas ventanas que además tenían de estas vidrieras especiales con línea de plomo, bueno, son así de valor patrimonial importante. Y luego también de cara a esto ocurrió durante la pandemia. Entonces, una manera también de dar acceso al gran público a través de la página web del ayuntamiento a poder visitar el Ayuntamiento de Irún de manera remota. Entonces, se podía visitar desde la nube de puntos en sí para ver la forma, para poder ver un poco la geometría general, y luego también una de las cosas que se puede obtener a través de un escaneo 3D es una visita virtual. Con unas cámaras 360, ahí donde ponemos el escáner, nos saca una imagen panorámica y con eso se puede realizar una visita virtual, de modo que una persona se conecta, hace clic y se va moviendo por las diferentes salas. Y además el Ayuntamiento de Irún tiene una base de cuadros muy rica. Entonces, pues podía consultar el cuadro directamente, hacer clic y le aparecía todo el cuadro en alta definición, con una información detallada sobre su origen, cuando se pintó, ciertos datos curiosos. ¿Tenéis algún proyecto más así que quieras comentarnos? ¿Alguno reciente o...? En temas de patrimonio, hemos realizado desde
palacios así, vamos, un poco más curiosos en el Valle del Baztán, que son de estos palacios que tienen escudos heráldicos muy interesantes, que por ejemplo hemos tenido que escanear para sacar una réplica. Durante los trabajos lo iban a retirar, entonces querían tener una réplica colocado sobre la fachada, mientras que el original lo mantenían en otro sitio. O por ejemplo en el puente internacional de Irún, iban a hacer una rehabilitación del puente que tenía la estructura de piedra pues bastante desperfectos, entonces querían como colocar parches que encajaran bien con esos desperfectos. Entonces tú escaneas el estado original, claro, proyectas cómo era originalmente lo que es la forma, entonces puedes hacer una resta, digamos, entre cómo tiene que quedar y cómo está ahora. Entonces te saca un objeto 3D de la pieza exacta, cómo tiene que entrar. El hueco que está ahí, ¿no? Eso es, entonces lo envías a mecanizar, ¿vale? Hay empresas que cogen una piedra y la van cortando con robots para que quede exacto y ¡plac! Y ahí la constructora se quedaron flipados del tiempo que se ahorraron, porque encajaba perfecto. Claro. Borja, ¿usas el 3D o...? Sobre todo para rehabilitación de fachadas. Para todo el tema de fachadas ventiladas, porque te ahorra sobre todo muchos errores. Yo veo una cosa aquí también para la picaresca, y es que si, como dices tú, el Ayuntamiento de Irún u otro ayuntamiento escanea el municipio y tiene esa información, cualquiera que haga un cambio en su edificio sin contar con el ayuntamiento, pues guapito. Eso es, y además te pillan de marrón. Y como lo que digo, estamos tratando de bases de datos tremendas de información, luego con diferentes programas, con diferentes software, es fácil hacer una comparativa. Compárame esta base de datos con esta, y te va a decir, es todo igual excepto aquí. Y resulta que alguien se ha colocado un chabolo al lado de su casa, o que ha cogido la acera y se ha hecho un cerco para hacerse un jardincito. Entonces, o incluso cuando hay trabajos, hay obras, tú puedes también tener controlado de manera sencilla, porque ahora hay escáneres también que se montan encima de coches. Entonces tú puedes hacer barridos. O drones. Sí, también. Puedes hacer barridos cada X tiempo para ir, digamos, teniendo un registro de cómo está tu urbanismo. Mejor que calles y no des ideas, porque lo van a coger las instituciones. Ya lo hacen con Google, ya nos ha pasado con varios ayuntamientos. Con el Street View, como va pasando a lo largo de los años por una calle, luego cuando hay alguna historia de estas, de si estaba el toldo, eso no estaba, no sé qué, alguna ya nos ha hecho algún ayuntamiento. No, mira esta imagen de Google del 2016 que no estaba. O sea, si ya lo hacen con Google, imagínate ya si tienes una imagen de Google. Estamos controlados, sí señor. Bueno, nosotros no te vamos a dar un 3D porque ya escáneres tendrás 50.000, ¿no? Pero te vamos a dar una taza. Una taza para que tengas un detalle de Rehabilita con éxito. Se agradece. Y que mientras estás, no con el escáner por ahí, pero sí manejando luego esa nube de puntos, bueno, porque te eches una nube de leche o de nata en el, muy bien, muchas gracias, porque además mi hijo me rompe una media de 3 vasos al mes, o sea que me viene muy bien. Pues esta esperemos que sea irrompible, y si no la escaneas y ya está. Eso la puedes reproducir. Martín Osa, gracias por acompañarnos. Ha sido un lujo conocer esta iniciativa Ondare Box, que es un banco, como lo habéis oído, un banco de gemelos digitales donde tú puedes no solo ya almacenar toda la información de tu edificio, sino que además también poder manejar esa información para lo que luego tú quieras hacer, rehabilitación o lo que te dé la gana. Bueno, pues esto y más cosas seguimos contándote aquí en rehabilitaconexito.com. Lo puedes ver a través de nuestro canal YouTube, a través de la propia web, cuando tú lo desees y cuando tú quieras, pero que sepas que también podemos conectarte contigo a través de WhatsApp ahora, desde hoy, que lo hemos estrenado, que es el 616-606-702, 616-606-702. O también a través de nuestro formulario, que ya sabes que tenemos en la página web, y desde el cual puedes también conectarte con nosotros para cualquier cosa que quieras, o bien proponernos temas, o bien, si quieres, seguir a través de nuestro newsletter toda la información que tenemos. Borja Gabilondo, la próxima seguro que será tan interesante, segurísimo, como esta. Así que te esperamos.